Yo lo llamo David. Él me ha estado observando en el último mes más o menos. He visto horrores que van más allá de mi comprensión. Desde pequeño he sido un gran aficionado al género de terror cuando era pequeño antes de que pudiera recordarlo todo con claridad. Mi madre nos llevaba a mí y a mi hermano mayor a la tienda a comprar películas de terror. Yo no tendría más de 3 años, quizá 4. Según me contó mi madre, pero eso no viene al caso, solo quiero decir que no era fácil asustarme y que sigo sin serlo. Nací en Montana el 3 de marzo y cuando cumplí 4 o 5 años mi padre tuvo que buscarse otro trabajo porque había empezado la crisis inmobiliaria. No tenía ningún título universitario ni ninguna experiencia que se considerara valiosa, así que aceptó lo que pudo. Eso nos llevó a mudarnos a Sheridan, Wyoming. Sheridan se encuentra justo a la frontera con Montana y allí viven un par de miles de personas. Nos mudamos aquí por los abuelos de mi madre. Se mudaron aquí hace mucho tiempo y crearon a mi madre y a mi tío en esta pequeña ciudad. Gracias a esa familia mi padre consiguió un trabajo como cajero en un banco. No era la forma más lucrativa de ganar dinero, pero era una forma de ganarlo, aunque a mí este traslado no me afectó. Mi hermana mayor estaba destrozada. Yo no tenía en el colegio. Solo había ido a preescolar. Mi hermana mayor, en cambio, que ya llevaba un tiempo en primaria, lloró durante todo el trayecto en coche. Mi hermana pequeña, nacida 3 años después que yo, ni siquiera sabía lo que pasaba, a pesar de que mi familia no tenía dinero. Para mí todo fue bien. Durante años tuve toda la experiencia escolar con cosas como el amor, las actividades extraescolares y pasar tiempo con los amigos en mis cumpleaños o navidades. Cuando empecé a comprender la situación económica de mis padres, intenté no pedir juguetes caros ni artilugios para hacerles la vida más fácil y que yo me sintiera menos decepcionado. Los 5 éramos felices. Por supuesto, todos los demás niños de mi edad pensaban que estaba loco. No tenía teléfono. La única consola que tenía era una Wii vieja y toda la comida que comprábamos era de la marca Great Value o similar a la comida de marca Walmart. No era popular, pero en general caía bien y continué abrazando la vida que construía hasta la escuela secundaria, desde 6º a 8º grado en Sheridan. Cuando ocurrió mi primer encuentro, recuerdo que era invierno y había nieve por todas partes. La casa que teníamos en Sheridan estaba a poca distancia de la escuela media. En aquella época los niños vecinos, mi hermana mayor y yo, íbamos y volvíamos andando del colegio todos los días. No era raro que alguno de nosotros se quedara un poco más para hablar con un profesor o se fuera a hacer otra cosa completamente distinta. Todos éramos individuos independientes. Diablos, uno de los niños vecinos solo caminaba a la escuela con nosotros y ni una sola vez volvió con nosotros durante el invierno. El grupo se parecía mucho al de los niños de A Christmas Story, excepto en el hecho de ser perseguidos. Un día me quedé en el colegio un poco más tarde de lo habitual y le dije a ese grupo que me dejara atrás. Mi profesora de inglés quería que terminara un proyecto que tenía. Estaba preocupada porque yo era un desastre haciendo los deberes. No recuerdo exactamente si lo terminé. Probablemente no. Estaba un poco aturdido y por lo general olvidaba todo lo que había pasado en el colegio. Cuando volvía a casa, cuando salí de casa, el sol ya se había puesto. No es demasiado raro, ya que oscurece alrededor de las 5 durante los meses de invierno. Eso significaba que si tenías actividades extraescolares a esa hora, casi siempre volvías a casa cuando el sol se estaba poniendo. Y eso era algo que yo no hacía a menudo en aquella época, por lo que para mí era la primera vez. No era espeluznante ni nada por el estilo, simplemente era una hora diferente en el mismo lugar. El cielo nocturno estaba despejado, pero el aire era helado. Mis gafas empañaba al respirar, intentando contener el calor que salía de mi boca, haciendo que mi abrigo me cubriera la mitad inferior de la cara. El recorrido que hice para volver a casa me llevó por el Parque Kendrick, un lugar precioso en primavera, verano y otoño, pero apagado y sin vida en invierno. Hay un camino que sube por una colina que parte de un bosque en miniatura por la mitad. Esto era antes de que construyeran un camino mejorado debajo del aparcamiento del colegio para mantener la colina en su sitio de niño. Esas zonas boscosas siempre me parecieron mucho más vastas y llenas de lo que eran en realidad. Jugábamos en ellas a menudo durante horas sin parecer llegar nunca a ningún fin. De todos modos, yo avanzaba por ese sendero con cuidado de no resbalar en el hielo. Había o hay luces que bordean el camino e iluminan la nieve que tengo delante y, por supuesto, como en la típica pel de terror, oí un ruido entre los árboles. Aquella noche fue la primera vez que vi a David. Así le llamé y así le sigo llamando. David era un hombre alto y desnudo que me aterrorizaba. No estoy seguro de sus motivos, pero diría que en algunos
Momentos me estaba cazando, no me giré para verle hasta que no llegué al pie de la colina. No tenía genitales, pero estaba allí de pie con este maldito frío, sin ropa, sin pelaje. Solo el vaho que expulsaba por la boca, solo podía mirarle fijamente a los ojos. El color azul de sus pupilas parecía no tener fin, parecía una eternidad, pero no pudieron pasar más de 5 minutos antes de que echara a correr. Corrí sollozar temiendo darme la vuelta, tropezando de vez en cuando ya que el peso de mi mochila me dificultaba mantener el equilibrio. Esa noche llegué a casa, no estoy seguro de si David llegó a perseguirme. Al atravesar la puerta principal mi madre vino a consolarme rápidamente después de oírme llorar. No recuerdo mucho más de ese momento. Según mi hermana mayor, dije algo sobre un hombre alto y desnudo cuyos ojos no eran los suyos. Mi madre, prácticamente al borde de la locura, llamó a la policía. Pero no multaron a nadie, o mejor dicho, no encontraron a nadie. Mi madre estaba asustada, enojada y confundida. Ella le contó a mi padre lo que yo decía una vez que él llegó a casa, y con el tiempo hasta mi abuelo se enteró de lo sucedido. Los dos salieron a buscarlo con la policía, pero no hubo éxito. El hombre había desaparecido. Después le conté a mi hermana lo de David. A ella se le ocurrió darle su nombre para que me resultara más fácil contárselo. No sé si me creyó en ese momento. Ella nació escéptica como todos en mi familia, pero su reacción fue de confusión. Pero después de aquella noche, siempre que podía se acercaba a mí. Probablemente pensó que acababa de ver a un hombre igual que mis padres y la policía. Los niños del barrio habían tomado nota de lo que había pasado la noche anterior. Nos preguntaban a mi hermana y a mí, pero ninguno de los dos sabíamos qué decir. Yo no decía nada. Mi hermana, por mintiendo y diciendo que había encontrado un perro perdido o algo así, no pidieron más detalles. No volví a ver a David en meses, tal vez más de un año, no lo recuerdo. Esos detalles parecen haberse desvanecido con el tiempo. Me había olvidado casi por completo de él, pero el miedo de mi primera experiencia me perseguía incluso en sueños. Aún recuerdo el calor del día del segundo encuentro con David. Era verano y no sabría decir el día ni la hora exacta en que lo vi. Ya que cuando eres niño sin ambiciones, el verano pasa tan rápido que pierdes la noción del tiempo. Esta vez me acompañaba un amigo. Justin era igual que yo, un joven sin ambiciones, con poco dinero y que hacía lo que podía para entretenerse. Los dos íbamos por ahí en nuestras bicicletas baratas comprando bocadillos, viendo la tele, jugando a videojuegos, nadando, etc. Ese día echamos helados en una batidora e hicimos batidos deliciosos. Fue un típico día de verano para nosotros, hasta que Justin se aburrió del vídeo de YouTube. Justin me miraba y me preguntaba: ¿sabías que tenemos un sótano? Obviamente no, y me quedé intrigado. Justin vivía en una casa con una familia encima de la suya, así que supuse que podría haber una familia por debajo de nosotros si había sótano. ¿Quieres bajar y explorar un poco? Por supuesto, dije que sí. Tuvimos que salir por la puerta de atrás. La trampilla del sótano estaba justo a la izquierda de la puerta trasera. Justin la abrió y bajamos. No había luz, supongo que las bombillas se habían fundido hacía años. Estaba claro que nadie había bajado aquí en mucho tiempo. Por suerte Justin había traído una linterna. No había puertas, solo portales de imitación de hormigón. La fría disposición del sótano se asemejaba a la de la casa que había encima, con paredes y esquinas aparte de las ratas y las cajas solitarias. El sótano estaba vacío. Los dos rebuscando entre las cajas sueltas con cuidado de no molestar a las ratas. Estaban llenas de basura. Muchas de las cajas estaban llenas de ropa vieja, muñecas terroríficas e incluso joyas que parecían caras. Cuando encontrábamos algo que parecía un tesoro, uno de nosotros se lo metía en el bolsillo. Justin encontró una pelota y nos la pasamos el uno al otro en la oscuridad durante un minuto antes de reanudar la búsqueda, desembalando rápidamente un montón de cosas aburridas, papeles viejos que no queríamos leer y libros polvorientos. ¿Pero qué gritó Justin? Me di la vuelta para ver por qué estaba gritando. David estaba bloqueando la salida. Se me heló la sangre. Aquel invierno de varios meses antes inundó de repente mis pensamientos, y la sensación de frío de aquella noche volvió a mi cara. Ahora lo vi mejor, usando las puertas como referencia. Esta cosa era más alta que las puertas típicas de una casa y tenía que encorvarse para caber en el sótano. Tenía el pelo blanco iluminado por la luz del sol que entraba por la única salida, una luz que ahora deseaba desesperadamente sentir, y sus ojos, sus malditos ojos, las pupilas llenaban todo el ojo, haciéndolos negros como el carbón. Ni Justin ni yo podíamos movernos. Pasaron 1 o 2 minutos de silencio. Justin inhalaba lenta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, gritó Justin rompiendo el silencio. La cosa sonrió lenta
Pero notablemente sin quitarle los ojos de encima busqué algo, cualquier cosa dentro. De una caja agarré un viejo marco de fotos y me puse de pie una vez más. Estaba dispuesto a lanzarle a cualquier cosa que tuviera en la mano. Justin empezó a respirar más rápido, presa de pánico. Déjanos en paz. Justin lanzó una caja entera que estaba llena de ropa vieja que no queríamos. La caja se quedó corta y solo le llegó a los pies. David la miró. Cada movimiento de esa cosa era lento. Se agachó para recoger algo del montón que se desparramaba fuera de la caja. Los dos dejamos de respirar, esperando que atacara o se defendiera, que hiciera algo, pero la cosa. David se fue. Caminó lentamente sin avisar, sin hacer ruido. Los dos nos quedamos allí incapaces de movernos por miedo a que nos estuviera esperando. Rompí mi concentración para mirar a Justin, que me devolvió la mirada. Justin, rompí el silencio y respondió con voz temblorosa: creo que debemos ir a mi casa. Los dos corrimos escaleras arriba. Cerramos de golpe la puerta trasera. Agarrándonos a lo que pudiéramos nos montamos en nuestras bicicletas y nos fuimos. No hablamos no hasta que estuvimos en mi casa. Actuamos como si nada hubiera pasado. Justin se quedó a dormir y los dos nos quedamos despiertos hasta la madrugada. Al día siguiente Justin se mudó a casa de sus abuelos. Era un bonito lugar a las afueras de la ciudad. Más tarde le pregunté por qué hizo eso. Aparentemente algo le pasó a la familia de arriba. De la noche a la mañana su madre fue la que lo mandó con su abuelo. Justin y yo seguíamos saliendo. Podría decirse que ahora salíamos aún más. Prácticamente me pasaba todo el fin de semana en la casa del abuelo de Justin. Estaba lo suficientemente cerca de la ciudad como para que no sea un calvario que TLL, pero lo suficientemente lejos como para poder hacer aún más cosas. Todas esas casas tienen grandes patios traseros lo suficientemente grandes como para hacer acampadas en miniatura. Estar fuera de la ciudad significaba que podíamos hacer grandes hogueras y fuegos artificiales. Justin terminó consiguiendo una pistola de aire comprimido y aunque nunca le disparamos a ningún animal, practicábamos nuestra puntería en dianas improvisadas. Un día el fin de semana, antes de empezar las clases, estábamos hablando del sótano. ¿Sabes lo que era? La pregunta vino de Justin, así que quise hacerme el tonto, pero enseguida supe de lo que hablaba. ¿A qué te refieres? Me refiero a lo que nos atrapó en el sótano. Justin hizo una pausa y dijo: no gritaste, no hiciste nada y también me pediste discreción. Lo habías visto antes, ¿verdad? Así una vez te estuvo siguiendo hasta mi casa. No estoy seguro, le dije a Justin con una escopeta de aire comprimido en la mano, fallando el blanco por completo. ¿Y tú lo has visto desde ese entonces? Tal vez es como si lo hubiera de pie en la esquina de la habitación, pero es solo una camisa colgando. Justin se estremeció al recordar aquella cosa. Le llamo David. ¿Por qué le pusiste ese nombre? No lo sé. Dime una cosa, ¿por qué tu madre te llamó Justin? Él disparó y le dio al blanco de la diana. No sé, bueno, le llamo David por la misma razón por la que tu madre te llama Justin, porque bueno, así son las cosas. Hice otra pausa. Aline mi tiro y dije: no lo sé, solo soy un adolescente. Dispara la diana. No mucho después de esta conversación David vino a verme. Justin estaba en Minnesota con su abuelo de viaje para visitar a la familia. Era el primer fin de semana desde que empezaron las clases y yo aún no me había acostumbrado al horario escolar, así que me quedaba hasta tarde viendo Adult Swim o lo que pasaran a esa hora. Acabé quedándome dormido en el salón de mi casa. El sofá en el que dormía estaba debajo de la ventana que daba a la calle. La ventana tenía cortinas, pero las dejé arriba después de cerrarla. No estaba pensando. La televisión estaba en la otra punta de la habitación, así que quien quisiera podía ver cualquier programa que estuvieran pasando junto conmigo, pero por desgracia nuestro televisor tenía un sistema de apagado automático que lo desconectaba al cabo de una hora más o menos. Eso significa que las personas de la calle no podían ver la televisión sin mí. Estaba soñando, me olvidé de qué, pero eso no importa. Oí un golpeteo en mi sueño. Ahora sé que ese golpeteo no provenía de la habitación. Estaba casi en silencio. La oscuridad era abrumadora. Mis ojos se adaptaron a la tenue iluminación de la habitación. La única luz era de la luna. No me movía, estaba cansado, tenía los ojos entreabiertos y observaba la habitación a mi alrededor. Estaba a punto de cerrarlos. Cuando abrí completamente los ojos aún no me había levantado. Arrastré los pies para levantarme, pero fue entonces cuando vi a David. Su reflejo estaba en la pantalla negra del televisor. Me quedé paralizado. Mi mirada se clavó en el reflejo. Estaba sonriendo. Su sonrisa era normalmente grande. Aquella noche sus ojos estaban fijos en mí, mirándome con desprecio. Estaba indefenso, asustado e incapaz de moverme. Observé su reflejo durante horas.
Literalmente cada 10 minutos más o menos conaba una oveja, 2 ovejas, 3 y... volvía a empezar en uno cada vez que golpeaba el cristal alrededor de la segunda hora. Tenía que orinar, me oriné encima la mancha húmeda en mis pantalones, era incómoda y apestaba, sé que a mi madre y a mi padre les molestaría que me meara el sofá, pero en ese momento no podía pensar en él. Eso necesitaba no moverme. Pasó otra hora, 18 toques de ventana por hora, 3600 segundos. El miedo que sentía era más fuerte que la necesidad de dormir. Pasó otra hora de este doloroso recuento de esta rutina de golpecitos y tras otro 30 minutos sobre las 6:30 el hombre frunció el ceño y su expresión denotaba enojo. La ansiedad que sentí mientras le veía marcharse fue inconmensurable. Una vez que estaba seguro de que se había ido, unos 5 minutos después de que desapareciera de la televisión, corrí a mi dormitorio, me quité el pijama y la ropa interior y me desmayé en mi cama. Como era de esperarse, mi padre estaba furioso. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando me desperté. Salía de mi habitación con una toalla sus alrededor de la cintura y mientras me dirigía a la ducha mi padre me detuvo porque mi sofá huele a orines. Estaba dispuesto a decírselo, pero solo después de duchar. Por favor, ¿puedo duchar primero? Te lo explicaré cuando esté limpio. ¿Tienes resaca? ¿Estabas bebiendo o tal vez estás consumiendo sustancias? Mi padre tenía una mezcla de furia y preocupación. Ignoré sus preguntas por ahora, pero me dejó entrar en el baño. Al ver lo poco que estaba vestido tendría que explicárselo, no dejaría que esto quedara impune y no lo hacía. El agua del boiler me sentaba de maravilla, me limpiaba todo el sudor y la orina pegada a mi estar en una habitación sin ventanas por las que David pudiera sumarse me aliviaba. Ese día me duché muy bien desde el pelo hasta los dedos de los pies. El agua me ayudaba a despertarme sacándome del estado de somnolencia en el que me encontraba. Terminé de duchar, me puse ropa limpia y me encontré con mi padre justo al salir del baño. No sabía qué decirle, sabía que no había consumido nada extraño ese día, pero que parte de la noche era creíble. Un hombre imposiblemente alto que tenía los ojos negros me miraba a dormir. Intenté explicarle lo que había visto. Por suerte me creyó a medias. Creyó que podía haber habido un hombre en la ventana la noche anterior, pero también me hizo un análisis de drogas. Por supuesto todos salieron negativos. Mis padres ya estaban oficialmente preocupados. Era la segunda vez que ellos supieran porque yo aún no había mencionado el incidente del sótano que sacaba el tema de David, ese espeluznante nudista que sentía algo por su hijo. En ese momento no teníamos seguridad, nada que impidiera un robo o cualquier tipo de delito. Fue entonces cuando decidieron tomarse su trabajo más en serio. Contrataron a mi madre como profesora sustituta. Eso le permitió ayudar a pagar pequeños lujos como comida de marca. Mi padre acabó ascendiendo mucho más. Aunque no tenía un título universitario, se dedicó a estudiar cómo funcionaban los bancos y los préstamos. Gracias a sus estudios consiguió un trabajo en el que concedía préstamos a personas que querían comprar casas, autos y cosas así. Después de uno de sus muchos ascensos, papá compró cámaras de seguridad. Esa sería la última vez que vi a David en mi adolescencia. No sabría decirte por qué. Tal vez David tenía una comprensión especial de la tecnología moderna o tal vez se aburrió de mí, pero el hecho de que no lo viera no significaba que no hubiera dejado de visitarme. Sin embargo, fue en enero a principios de este año cuando estuve mirando fotos antiguas. No había pensado en él desde los 13 años, hacía demasiado tiempo. Mi novia y yo estábamos planeando irnos a vivir juntos. Estaba llenando cajas con cosas que creía que necesitaba y buscando entre mis cosas viejas encontré algunas fotos de mi adolescencia. Algunas eran Polaroids y otras se habían impreso en uno de esos kioscos de Walmart. Fue nostálgico verme a mí y a Justin en esos años. Había una foto del día en que conocí a mi novia y otra después de tomarme mi primera copa. También había una foto del viaje a la montaña que había hecho con amigos. El abuelo de Justin fue quien nos llevó y quien hizo la foto. En ese entonces teníamos 16 años. Había otros 2 chicos, Brandon y Sam. La foto se tomó con una Polaroid, pero había 5 figuras en la foto y no pensé mucho en ello hasta que me puse a pensar en quiénes eran todos. Como demonios no me había dado cuenta de esto. David volvió a mis pensamientos. La nieve, el sótano, el reflejo. Había más fotos, algunas en las que aparecía junto a mí. El imbécil nunca me dejaba en paz. Las fotos que tenía llegaban hasta mi cumpleaños número 21 y al revisar mi teléfono vi algunas fotos con el de la Navidad pasada. La Navidad fue justo el mes pasado. Mi novia entró en mi habitación preocupada. ¿Qué pasa? Cariño, mira esta foto. Era la foto del viaje a la montaña. ¿Qué pasa con ella? El abuelo de Justin hizo la foto y
Justin, Sam y Brandon están en la foto conmigo, pero ¿quién es ese?, señalé la figura. Ella estaba preocupada, se notaba en su rostro, pero no dijo nada antes de que empezara a enseñarle todas las demás fotos, como una de mi cumpleaños, otra de aniversario e incluso una del funeral de mi abuelo. No sé, su voz era débil comparada con su volumen normal. Que iba a saber ella si su novio se había vuelto loco? Miré a mi alrededor en mi habitación, corriendo hacia la ventana, corrí las cortinas y estaba allí con la cara casi pegada al cristal como la última vez. No sabía qué hacer. Mi novia gritó al verlo allí y salió corriendo de la habitación. Llamó al 9111 y explicó la situación. Mi madre la oyó desde el salón y entró corriendo. Todo sucedió muy rápido. Mi madre me empujó hacia un lado con escopeta en mano. 4 disparos sonaron en toda la casa. Mi madre había comprado una pistola después de que la situación financiera mejorara. Nunca olvidó lo que le di a ella y las experiencias que viví a los 13 años. Estaba preparada, lista para este día. David dio un chillido como de animal y huyó. Me levanté a tiempo para verle desaparecer en la noche. La policía nos interrogó a 3 y le pidió a mi madre que viera la grabación de seguridad. La grabación estaba corrupta desde minutos antes de que se abriera la cortina hasta justo después de que David se fuera. He pasado estos últimos meses con miedo, no sé qué hacer. De hecho, me he quedado en casa durante largos periodos de tiempo. Pensé que mi novia me dejaría, pero al parecer me quiere más de lo que pensaba y me ha estado ayudando a superar estos últimos meses. Pero ya ha pasado demasiado tiempo y odio que tenga que cuidar de mí. Necesito volver a poner mi vida en orden. Espero que esos disparos hayan sido suficientes para acabar con David, pero por si acaso quiero preguntarle a todo aquel que lea o escuche esto si saben de él, si han tenido una similar, y si es así, se agradece cualquier consejo, pista sobre a qué me estoy enfrentando.